pues las personas, digamos, que comienzan con exposición son las que tienen el modelo de Cournot. Ernesto Beltrán, Sergio Andrés González, Ismael Rodríguez, Luis Felipe Rojas. ¿Listo? Y recuerden que habíamos dicho, las exposiciones no son exposiciones cortas, deben ser exposiciones completas, digamos, del tema que se va a presentar. Entonces, por ejemplo, en el caso del modelo de Cournot, que es el primero que vendría, yo esperaría que por lo menos nos tome una sesión de clase, es decir, 2 horas. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso? Recuerden que la idea es complementar pues con lecturas, con ejercicios y desarrollar pues el tema completo. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. ¿Estamos claros con eso? Sí, sí, señora. Sí, profe. También algunas personas me han escrito como preguntándome por el trabajo y con la forma de evaluación. Recuerden que nosotros hicimos un acuerdo en algún momento, ¿cierto? Y yo les envié un correo, como con los acuerdos que habíamos hecho, ¿cierto? De ponderaciones de calificación de las evaluaciones y de los lineamientos para el trabajo. Entonces, realmente, sí, la idea es que ya estén desarrollando, ojalá, su trabajo, que estén haciendo alguna investigación, que estén buscando información. Y los lineamientos ahí los colocamos, ¿cierto? Y dijimos más o menos cuál era la información que tenía que contener. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, estábamos con nuestro tema de juegos, ¿cierto? Recuerden, ya habíamos hablado de los juegos estáticos y habíamos avanzado también en la parte de juegos dinámicos. ¿Listo? En la parte de juegos dinámicos, pues habíamos visto la vez pasada un ejercicio que espero que ya haya quedado más o menos claro. Y digamos que una parte de los juegos dinámicos es lo que conocemos como los juegos repetidos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es mirar efectivamente pues, cómo se resuelven este tipo de juegos. Y saber de qué forma se da esa interacción. Es decir, si los jugadores saben cuántos periodos se van a encontrar para tomar ciertas decisiones o si los jugadores no saben en qué momento va a terminar la interacción. Es decir, podemos diferenciar entre lo que son juegos repetidos finitos y juegos repetidos infinitos. Entonces, un juego repetido, primero que todo, pues, ¿cómo lo podemos entender? Un juego repetido, la diferencia, digamos, con el juego dinámico es que es un juego en el que la interacción de los agentes se da, o las decisiones más bien que toman los agentes, se da de manera simultánea. Es decir, es como si en el caso de los juegos que nosotros vimos de los juegos estáticos, ¿cierto? Por ejemplo, el dilema al prisionero. Como si ese juego del dilema al prisionero, ¿cierto? En el que los dos jugadores en un momento se encuentran para tomar una decisión sobre confesar o no confesar, se repite, ¿cierto? Entonces, se encuentran en un primer momento, toman su decisión. Hay un resultado allí según las decisiones que hayan tomado. Segundo momento, vuelven a hacer la toma de decisiones respecto al mismo juego. ¿Sí? Entonces, nuevamente, en el caso del dilema del prisionero, si fuera el caso, en un segundo momento, en una segunda etapa, ellos se enfrentan al mismo juego otra vez, ¿cierto? Toman una decisión sobre confesar o no confesar, hay un resultado y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ese juego que se repite es lo que denominamos el juego de etapa, ¿sí? Ese es el juego, digamos, que sí, que de alguna manera, digamos, va a definir esa estructura del juego. De etapa es lo que nos va a definir lo que serían las estrategias del juego repetido
finito o infinito. ¿Listo? ¿Cuál es el concepto, digamos, en este caso, que utilizamos para resolver los juegos repetidos finitos o infinitos? Pues como los juegos repetidos son un tipo de juego dinámico, aquí nuevamente el concepto solución va a ser el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. ¿Sí? Entonces, digamos que simplemente lo que estamos haciendo es considerar un tipo particular de juegos dinámicos. Bueno, entonces miremos qué sucede con el caso de los juegos repetidos finitos. Pues si el juego repetido es finito, lo que estamos diciendo es los jugadores saben durante cuántos periodos, durante cuántas etapas se van a encontrar para tomar sus decisiones. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que el juego se va a repetir 5 veces, ¿cierto? O 10 veces o 20 veces, pero ese número de etapas en las cuales los jugadores se encuentran es conocida. Ellos saben en qué momento termina el juego. ¿Listo? Entonces veamos en el caso de los juegos repetidos finitos, pues cómo podemos encontrar el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Entonces supongamos el juego que tenemos acá. ¿Listo? En este juego, acá que tenemos de 2 jugadores, ¿cierto? Donde las estrategias del jugador 1 son L1, R1, del jugador 2, L2, R2. Este juego que estamos viendo acá es lo que denominamos el juego de etapa. Entonces, supongamos que este juego se va a jugar 2 veces, ¿sí? Que los jugadores se van a encontrar en 2 momentos y van a tomar decisiones sobre este juego de etapa. En el juego de etapa, ¿cuántos equilibrios de Nash hay? 1. ¿1? ¿Qué sería cuál? 1, 1. Entonces miremos, si el jugador 1 juega el L1, ¿qué es lo mejor que puede hacer el jugador 2? ¿L2 o R2? L2. L2, ¿cierto? Si juega R1, ¿qué es lo mejor que puede hacer el 2? L2. L2. Si el jugador 2 juega L2, ¿qué es lo mejor que puede hacer el 1? L1. L1. Y si el 2 juega R2, ¿qué es lo mejor que puede hacer el 1? L1. L1. ¿Listo? Entonces, este sería un juego en el que hay un único equilibrio de Nash en el juego de etapa, ¿sí? Identificar el número de equilibrios de Nash en el juego de etapa va a ser muy importante, ¿sí? Eso va a marcar, digamos, diferencias en el resultado del juego cuando se encuentre el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos del juego repetido. Entonces, una primera cosa que podemos decir es, siempre que el juego de etapa tenga un único equilibrio de Nash, en el juego repetido finito, el único equilibrio de Nash perfecto en subjuegos será jugar el equilibrio de Nash en cada una de las etapas. ¿Sí? Chicos, una cosa aquí como para que vayamos viendo la analogía. Nosotros recuerden que en el caso de los juegos dinámicos, cuando vimos la forma de arbolito, ¿cierto? Hablábamos del equilibrio de Nash perfecto en subjuegos y habían como algunos elementos que eran ahí importantes. Entonces era importante identificar los subjuegos, ¿cierto? Por ejemplo, era importante identificar o diferenciar lo que eran las acciones de lo que eran las estrategias, ¿cierto? Y decíamos las estrategias estaban definidas por los conjuntos de información. Y a partir de allí, digamos, podíamos evaluar, ayudándonos de la identificación de los equilibrios de Nash, nos podríamos identificar cuáles de esos eran perfectos en subjuegos, ¿sí? Pero necesitábamos, digamos, como identificar esos elementos. En el caso de un juego repetido, finito o infinito, también es importante como entender ciertos elementos. Entonces, una estrategia, ¿qué es en el caso del juego repetido finito o infinito? Pues nuevamente va a ser un plan de contingencia, igual que lo habíamos definido para el juego dinámico que se daba en etapas, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente la estrategia la consideramos como un plan de contingencia.
Entonces, el plan de contingencia en este caso, ¿qué será? Será definir una acción, ¿cierto?, en cada periodo para cada posible resultado que se haya dado en la etapa anterior. ¿Listo? Y de forma similar podríamos identificar los subjuegos, ¿cierto? Porque entonces los subjuegos serían como los juegos más pequeños que yo podría identificar del juego repetido, finito o infinito. Entonces, por ejemplo, si este juego se repitiera 10 veces, ¿cierto? Los subjuegos serían aquellos que yo puedo identificar en el momento que yo me paro en una etapa particular, ¿cierto? Entonces, digamos, antes de iniciar el juego, identifico el subjuego serían como todos los juegos hacia adelante. Si me paro en la etapa 1, pues serían de la etapa 2 en adelante. Si me paro en la etapa 3, de la etapa 4 en adelante y así sucesivamente, ¿sí? ¿Listo? Entonces, importante eso. Entonces, volvamos. Identificar los equilibrios de Nash del juego de etapa me va a facilitar la identificación de el o los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos del juego repetido. Y nuevamente, si el juego de etapa, digamos una primera cosa que tenemos clara es, si el juego de etapa tiene un único equilibrio de Nash, ese será el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos del juego repetido finito, ¿sí? ¿Así vamos bien? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, en este caso decíamos, el equilibrio de Nash del juego de etapa es L1, L2, ¿cierto? Con pagos 1, 1. Si el juego se repite 2 veces, lo que estaríamos diciendo es que, en este caso, el equilibrio de Nash perfecto en su juego sería, en la etapa 1, jugar L1, L2, en la etapa 2, jugar L1, L2. ¿Sí? Ese sería el resultado. Una cosa aquí también que es importante es ver al final o más bien, poder identificar los pagos del juego repetido, ¿sí? Entonces, si por ejemplo este es un juego que se repite en 2 veces, como hemos dicho, al final del juego, ¿cierto? Los pagos que tendrían los jugadores serían los de la matriz de aquí abajo, ¿sí? Estos de acá. ¿Listo? Estos. ¿De dónde salen? Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es, la estrategia del juego repetido en 2 etapas sería, en la primera etapa, jugar que el jugador 1 juegue L1, que el jugador 2 juegue L2. En la segunda etapa, que el jugador 1 juegue L1, que el jugador 2 juegue L2, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo es, los pagos correspondientes del juego final, ¿cierto? El pago al final de la segunda etapa equivaldrá a sumarle 1, 1 a toda la matriz, ¿sí? ¿Listo? Porque de alguna manera lo que estamos diciendo, los jugadores van a jugar L1, L2 para cualquier resultado que se tenga en la primera etapa. ¿Listo? Entonces, esta de acá abajo, pues sería la matriz con los pagos finales al terminar la segunda etapa. Fíjense que si nosotros evaluamos en esta segunda matriz, ¿cierto? En la matriz de la segunda etapa, los equilibrios de Nash, ¿sí? Pues vamos a encontrar que el equilibrio es L1, L2, ¿cierto? ¿Listo? ¿Vamos más o menos bien, chicos? Sí, profe. Profe, una pregunta. Dime. Para el caso en el que hubieran 2 equilibrios de Nash Ajá, ahorita lo miramos. en la primera etapa. Ahí. Ahorita lo miramos. Ajá. Okay. Ya lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, sí, digamos, primer resultado, siempre que haya un único equilibrio de Nash en el juego de etapa, el único equilibrio de Nash perfecto en subjuegos del juego repetido es jugar ese equilibrio en cada una de las etapas. Listo. Que fue lo que acabamos de ver acá. ¿Listo? Listo, esta sería la estrategia que define entonces el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Fíjense que uno podría también colocar la correspondiente forma extensiva
a este juego, ¿sí? ¿Y cómo lo haríamos? Lo haríamos, sí, digamos, lo haríamos colocando el juego de tapa en cada uno de las, a ver, ¿cómo lo ponemos aquí más fácil? Sí, colocando todas las acciones posibles del juego de tapa en cada uno de los momentos. Entonces, por ejemplo, acá, diríamos, en la primera etapa sabemos que los jugadores son el jugador 1, el jugador 2, ¿cierto? Y que las estrategias, o más bien las acciones en este caso, pues las podemos expresar como L1, R1, L2, R2, y sabemos que los jugadores están tomando las decisiones a la vez, ¿cierto? Están tomando las decisiones simultáneamente. Por tanto, el jugador 2, en este caso, digamos, no sabría lo que está haciendo el jugador 1. Es decir, es esta línea punteada aquí lo que me está indicando es esa simultaneidad en las acciones. O de otra forma, que cada jugador no sabe lo que está haciendo el otro. Entonces, fíjense que hasta aquí, hasta estas primeras ramitas azules, ¿cierto? O sea, hasta aquí. No sé si esto me deja, sí, hasta aquí, digamos. Esta parte de arriba sería el juego en la primera etapa, ¿listo? Y esta parte de abajo sería exactamente lo mismo, ¿cierto? Nuevamente interactúan jugador 1, jugador 2 con las mismas acciones, L1, R1, L2, R2, ¿cierto? Donde el jugador 2 no sabe qué ha hecho el jugador 1, en la segunda etapa. Y así nos podríamos extender si hubieran 3, 4, 5, etcétera. ¿Listo? Entonces yo podría también colocar una correspondiente forma extensiva, digamos, a esa forma normal del juego repetido que tenemos allá. Importante, ver cómo se definen los pagos, que era lo que habíamos dicho, ¿cierto? Entonces los pagos al final son la suma de los pagos posibles en las dos etapas, ¿sí? Entonces aquí pues serían la combinación de los resultados posibles de la etapa 1 y la etapa 2. Pero bueno, aquí no nos vamos a detener mucho, solamente saber que es posible también hacer esa representación. Dime. Lo que pasa es que al final, digamos, respecto a cómo se presenta la última matriz, en caso anterior, y según lo que entiendo en las sumas de los pagos, como que, o sea, se me hace que hay diferencias en el sentido de que se suma, o sea, digamos, los pagos de una sería la suma de ambas, mientras que en la matriz de arriba sería solo sumarle el equilibrio de Nash, ¿no? Ah, sí, pero para el equilibrio de Nash perfecto en su juego. Claro, es que depende de la estrategia que yo haya definido, ¿sí? Fíjate que aquí estamos considerando todas las opciones posibles. Estos pagos de acá abajo son todas las opciones posibles que resultan de todas las combinaciones, ¿cierto? De los 4 primeros resultados posibles de la primera etapa con los 4 resultados posibles de la segunda etapa. Eso es lo que tenemos acá, ¿cierto? Es eso, son todas las combinaciones posibles de lo que pueden jugar los dos jugadores en la etapa 1. Aquí están todas las posibilidades. En cambio aquí, lo que habíamos dicho es, este resultado se tiene es de haber definido una estrategia particular. ¿Cuál? La estrategia particular aquí era que en la etapa 1 jugaran el equilibrio de Nash, es decir, L1, L2, y que en la etapa 2 volvieran a jugar L1, L2. ¿Sí? Fíjate que en este juego en forma extensiva no estamos definiendo ninguna estrategia. Estoy colocando el juego, todos los resultados posibles de las dos etapas. En cambio acá, lo que estábamos era tratando de identificar los pagos finales de una estrategia particular. ¿Cuál? La del equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Profe, qué pena, porque se le sumaba 1 en la segunda etapa. Porque la estrategia que estamos definiendo es esta, ¿no? Que el jugador 1 juegue L1 en la primera etapa y que vuelva a jugar L1 en la segunda. Que el jugador 2 juegue L2 en la primera etapa y que juegue L2 en la segunda. Entonces, fíjate que estamos diciendo, ese resultado de la primera etapa se lo sumo, ¿cierto? Porque aquí los pagos al final del juego pues son la suma de las dos etapas. El resultado de la primera etapa es L1, L2, es decir, 1, 1. ¿Sí? Sí, señora, ya entiendo. Eso se lo sumamos a la segunda etapa, ¿sí? Porque ese fue el resultado que tuvimos ahí. ¿Listo? Bueno. Entonces les decía, esto simplemente para que tengamos en cuenta que también podemos colocar la forma extensiva, digamos, del juego. Pero ¿y cómo se leen los pagos, profe? No entiendo.
Aquí, pues habría que sumar. Aquí los pagos serían, por ejemplo, este primero sería 2,2, 6,0, 1,6, 5,5, ¿sí? Acá esta suma pues me va a dar un número. Sí, pero que determina que se le sume esa cantidad. La combinación posible Ah, de ¿sí? Porque sí, yo estoy viendo las 4 resultados posibles de la primera etapa, los estoy combinando con los 4 resultados posibles de la segunda etapa. sí, sí, señora. ¿Sí? Fíjense que son 16 resultados posibles, ¿sí? Sí, sí, o sea, mirando como que el equilibrio está cada uno de los pagos. Sí. Aquí simplemente nuevamente estoy colocando todas las opciones, todos los resultados posibles, pero aquí no estamos calculando el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Lo podría hacer a partir de resolver claro. ¿Listo? De resolver el juego como resolveríamos un juego, pues ya sabemos, con una estructura como esta, ¿sí? Aquí hay información imperfecta. Y fíjense que podríamos identificar los subjuegos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Podemos hablar? Juanse, si ves que pues internet, ves si te Listo, dije, chicos. Juanse. Listo. Eso digamos con respecto a la primera parte. Aquí pues yo no me voy a quedar digamos en este tema de la forma extensiva, ¿cierto? Pero pues ya sabemos, nosotros resolveríamos esto de forma similar a como ya hicimos con los juegos anteriores. Claro, la estrategia va a quedar definida así, pues porque aquí van a aparecer conjuntos de información y los conjuntos de información ya sabemos que me va a permitir definir pues sí, me da pista de cuántos elementos debe tener cada una de las estrategias de cada jugada. Pero es lo mismo, digamos que ya hemos dicho atrás. Listo. Ahora, claro, me decían, ¿y qué pasa si el juego tiene más de un equilibrio de Nash en el juego de etapa? Entonces, supongamos este juego de acá, ¿cierto? ¿Cuántos equilibrios de Nash tiene este juego de acá? Chicos, ¿cuáles son los equilibrios de Nash en este juego de acá? 4-4 y 3-3. 4, 4 y 3, 3. Y 1-1, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, si el jugador 1 juega L1, ¿qué es lo mejor que puede hacer el 2? L2, M2 o R2. L2, ¿cierto? Si juega M1, el 1, el 2, ¿qué es lo mejor que puede hacer? L2. ¿Sí? Si este juega R1, lo mejor será R2. Ahora, si el jugador 2 juega L2, aquí lo mejor para el 1 será L1. Si este juega M2, aquí lo mejor será M2. Y si este juega R2, ¿listo? Entonces hay dos equilibrios de Nash, ¿cierto? Que son L1, L2, R1, R2. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Ahora, yo les diría, si evaluáramos esos dos equilibrios de Nash del juego de etapa, podemos decir uno es mejor con respecto al otro, ¿cierto? R1, R2 sería un mejor resultado, es óptimo de Pareto respecto a L1, L2. Sin embargo, les preguntaría, de la estructura, digamos, de pagos del juego, ¿hay algún resultado que sea mejor que los Nash? Sí, M2, M1. Exacto. M1, M2. M1, M2, ¿cierto? Sería un mejor resultado con respecto a los Nash, ¿sí? Es decir, M1, M2 es óptimo de Pareto respecto a los dos Nash, sin embargo, no es Nash, ¿sí? ¿Listo? Entonces, claro, fíjense que cuando tenemos dos equilibrios de Nash, por ejemplo, como es este caso, ya la regla de antes no funciona, ¿cierto? Antes decíamos siempre que haya un equilibrio de Nash. Perdón un segundo.
Entonces, fíjense, habíamos dicho, si tuviéramos un único equilibrio en Nash, sabemos que esas estrategias de cada etapa son las que conforman el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Cuando tenemos más de un equilibrio de Nash, fíjense que ya no es tan sencillo de definir cuál va a ser el resultado. ¿Listo? Yo les preguntaría, para un juego repetido, por ejemplo, para este juego que tenemos acá, si se vuelve a jugar en 2 momentos, ¿cuántas estrategias posibles tienen los jugadores? Recuerde que aquí nuevamente una estrategia es un plan de contingencia, y el plan de contingencia lo que nos estaría diciendo es que los jugadores deberían definir una acción posible, ¿cierto? Lo que van a jugar en cada etapa, dado los posibles resultados de la etapa anterior, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿cuántas estrategias posibles tienen aquí los jugadores? Inicialmente tienen 2 y para una siguiente etapa sería 4. ¿Por qué? Porque, digamos, en la primera se tiene el equilibrio en L1, L2 y R1 y R2. Y en la siguiente tienen esas mismas opciones al cuadrado. ¿Por qué? No sigo sin entender. Estamos diciendo que es una estrategia. Dime. Serían 18 estrategias posibles en la totalidad del juego. Fíjense que son la combinación de los 9 primeros resultados con los 9 segundos resultados. Profe, pero yo tengo una pregunta ahí. Así como acá nos dieron 16 posibles resultados, ¿cierto? Porque era combinar eran 4 posibles resultados de la primera etapa con 4 posibles de la otra. Igual acá, ¿cierto? Entonces fíjense que estoy combinando 9 posibles resultados de la primera etapa con 9 posibles resultados de la segunda etapa. Listo, profe. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Si, por ejemplo, esos ejercicios se iniciara haciendo por eliminación de estrategias, al repetir el juego, ¿no se podría empezar a partir de ya las estrategias resultantes? Sí, digamos que esa es una opción. Sin embargo, fíjense que cuando nosotros definimos el conjunto de estrategias, yo me paro en el momento 0 del juego. Debo evaluar todas las opciones posibles que resultan allá. ¿Sí? Entonces, el conjunto de estrategias, diferente es que después yo reduzca, digamos, el juego por las características que tengan los pagos, ¿sí? Pero cuando yo me paro en el momento 0 y les digo cuántas estrategias posibles tiene, pues yo tengo que evaluar todo lo que aparece allí como posibilidad, a pesar de que puedan haber estrategias que no se jueguen. ¿Sí? Entonces, nuevamente, me paro en el momento 0 y miro para los 2 momentos en que este juego se repite, cuántas opciones posibles tienen los jugadores. Entonces, pues habrán todas las combinaciones que resultan de los resultados posibles de la etapa 1 con los resultados posibles de la etapa 2. 9 resultados posibles en la etapa 1 con 9 posibles resultados en la etapa 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas estrategias son? Son muchas, ¿sí? ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí una de las cosas importantes sería, ¿para qué me interesa, digamos, evaluar o qué elementos posibles yo considero que pueden aparecer en un juego repetido? Y digamos que esto es interesante con respecto a los juegos que ya hemos visto, y es, cuando el juego se repite, sea de forma finita o infinita, pueden aparecer elementos que pueden llevar a resultados que en el juego de etapa no son Nash. ¿Sí? De otra forma, en este juego particular, ya dijimos, hay 2 equilibrios de Nash, uno es mejor que el otro, pero hay, sin embargo, un resultado que es mejor que ellos dos, ¿sí? Claro, ya sabemos que este M1, M2 no se puede alcanzar a través del comportamiento estratégico de los jugadores, porque no es Nash, ¿sí? Entonces, una pregunta que surgiría es, ¿y si el juego se repite, será posible que, por ejemplo, este resultado de aquí, M1, M2, se alcance? De otra forma, este 4-4 lo podríamos denominar como el resultado cooperativo, porque la única forma, digamos, de alcanzar ese resultado es a través de alguna cooperación implícita de los jugadores, ¿sí? Entonces, fíjense que
nos podría interesar ver si en el juego repetido es posible alcanzar ese resultado. Entonces, como aquí los jugadores saben en qué momento se termina el juego, ¿cierto? Si el juego se repite 2 etapas, ellos saben que pues van a ser 2 etapas y ahí finaliza el juego. ¿Listo? Entonces, claro, uno diría, si el juego se repite en 2 etapas, es probable que en la segunda etapa los individuos quieran quedarse jugando un equilibrio de Nash. ¿Por qué? Porque en los equilibrios de Nash sabemos que no hay incentivos a moverse de esa decisión. En cualquier otro resultado que no sea Nash, seguramente habrá incentivos a moverse. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí pueden resultar muchas estrategias, pero quisiéramos de pronto evaluar aquellas estrategias que permitan a los jugadores alcanzar la cooperación en el tiempo. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que podría ser, por ejemplo, una estrategia? Acá. Una que se les ocurra. Fíjense que definir la estrategia es decir cómo van a jugar ellos en cada etapa para cada uno de los posibles resultados pues, que se tienen en cada momento. Entonces, una estrategia. ¿Cómo definirían ustedes una estrategia? Se refiere a cómo se moverían los jugadores del equilibrio de Nash. No le entiendo muy bien la pregunta. Nuevamente. Una estrategia, ¿qué estamos diciendo que es? ¿Qué dijimos que era una estrategia acá? Una jugada que realizan, una acción que realizan los jugadores. ¿Eso fue lo que dijimos que era? Un plan de contingencia, ¿no? Un plan de contingencia. ¿Y aquí qué es el plan de contingencia? ¿Qué dijimos que era? ¿Qué era? Nuevamente, los jugadores deben definir la acción que van a elegir en cada etapa, ¿cierto? Para cada posible resultado de la etapa anterior. Por eso es que, digamos, esta forma ayuda un poco como a entender, ¿cierto? Lo que podría ser en este caso la estrategia. ¿Cuál podría ser acá una estrategia? Una. Hay muchas, pero ¿cuál podría ser una, por ejemplo? R1, R2. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Tengo que definirlo para la etapa 1 y para la etapa 2. Entonces, fíjense que una estrategia... Listo. Y, digamos, podría ser como, no sé, M1, L2 para la etapa 1, ¿sí? Digo, R1, R2 para la etapa 1. Entonces, fíjense que podría ser, una podría ser la siguiente. Si en la etapa 1 los jugadores escogieron el R1, R2, por ejemplo, ¿sí? Si escogieron en la etapa 1 R1, R2, yo tendría que decir qué van a hacer en la segunda. Entonces, podría ser que en la segunda etapa vuelvan a jugar R1, R2, ¿sí? Pero para cualquiera de los otros 8 resultados, porque yo tengo que decir qué va a pasar para cada posible resultado, ¿sí? Para cada uno de los otros 8 resultados posibles, jugar L1, L2. ¿Sí? Chicos, voy a pasar aquí un momento, esperen, les voy a dejar acá de compartir, voy a pasar acá un momentico. Entonces, fíjense. Ay, mentiras. Aquí están viendo el tablerito, ¿cierto? Sí, señora. Esta podría ser una estrategia, ¿cierto?
Fíjense que en el primer juego, en la primera etapa, hay 9 resultados posibles, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces yo tengo que decir para los 9 resultados posibles qué va a pasar en la segunda etapa. Entonces fíjense que esta podría ser una estrategia, decir, si jugaron R1, R2 en la primera etapa, en la segunda vuelvan a jugar R1, R2. ¿Sí? Pero si se jugó cualquier otra cosa diferente a R1, R2, jugar el otro Nash, L1, L2. ¿Sí? ¿Estamos claros? Camila Paola, ¿estás por ahí? ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo cómo estoy definiendo la estrategia del juego? Esto de acá, pues creo suena como con duda. Angie, Daniela. Angie, Daniela. Si no tienes micrófono, igual me escriben por el chat. Espérate que aquí, ¿qué me dijiste? ¿Que sí? ¿Sí me entiendes? ¿O sí qué? Ok. Listo. Joel Santiago. Profe, yo la verdad no entendí por qué siempre se escogería 1-1 en el resto de los casos. Si 3-3 es, o sea, reporta como mayor pago para ambos. Hay muchas estrategias, estamos evaluando una posible. Vamos a evaluar varias. ¿Poner el tablero, por favor? Pueden haber varias. Esta es una que se me ocurrió, pero pueden haber varias. Okay. Pueden haber muchas, Yo les dije todas las combinaciones posibles de los 9 primeros resultados con los 9 segundos 8, o sea, 81 estrategias. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Listo. Sí, estamos evaluando una. Listo, sí, señora. Ya. ¿Listo? Mateo Pardo. ¿Se fue? Daniel Pérez. Señora. ¿Estás entendiendo? Sí, señora. Jair Alejandro. ¿Sí estás entendiendo? Listo. Ok, entonces fíjense que vamos a suponer que esa es la estrategia, ¿cierto? Jugar R1, R2 en la primera etapa y en la segunda, si en la primera se jugó R1, R2, en la segunda jugar R1, R2. Para cualquier otra cosa jugar L1, L2. ¿Cómo quedarían los pagos? ¿4-4? Entonces fíjense que tenemos que volver a hacer la matriz, ¿cierto? Esta matriz con los pagos que resultarían de esa estrategia. ¿Sí? ¿Listo? Uy, porque eso quedó terrible. Mejor lo hago con el dedo. Entonces, para definir los pagos al final del juego, ¿cierto? En la segunda etapa, con esa estrategia que definimos, entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Qué le sumo a qué? Entonces dijimos jugar R1, R2 en la segunda etapa, si en la primera se jugó R1, R2. Y para cualquier otro resultado, jugar L1, L2. Entonces, ¿qué le sumo a qué? Se le sumaría un pago de 3 a todos, ¿no? Solo a la ¿Por qué? última, ¿no? Solo a la última y a los demás 1-1, ¿no? Exactamente.
a R1, R2 de la primera etapa le sumo R1, R2 en la segunda, o sea, 6, 6 en R1, R2, ¿cierto? ¿Por qué, profe? No entiendo. Por la estrategia como la estamos definiendo. Dijimos, si en la primera se jugó R1, R2, en la segunda jugar R1, R2. Entonces, si en la primera el resultado fue R1, R2, era 3, 3. A eso le sumo 3, 3 en la segunda. 6, 6. Pero para cualquier otro resultado, o sea, para cualquiera de los otros 8, decimos que en la segunda vamos a jugar L1, L2, ¿cierto? Jugar en la segunda L1, L2 me da un pago de 1, 1. Entonces es sumarle el 1, 1 al resto. O sea, 2, 2, 6, 6, 1. Acá era 0, 0. Sí, entonces esto acá es 1, 1, 1, 1. Sí. Acá que es 1, 6, 1, 1. 6, 1, 1. 5, 5 y 1, 1, ¿cierto? ¿Listo? Esos serían los pagos que nos quedarían de esa estrategia. Nuevamente, pueden haber muchas. ¿Sí? Esa en particular me dejaría con este resultado. ¿Cuál o cuáles serían los Nash que resultan de este juego final? De esta matriz de pagos del juego repetido. 2, 2, 5, 5 y 6, 6, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces acá esto lo mejor es 2 acá, lo mejor acá esto es 6. Profe, lo de Acá lo arriba es mejor es 6. 6. Ah, sí. No, sería 2, 2 y 6, 6, ¿no? ¿Listo? Entonces fíjense que son los mismos equilibrios de Nash que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, lo que estaríamos diciendo es, pues con esta estrategia, recuerden que les dije hace un momento, parte de lo que queremos ver es si cuando los jugadores interactúan de forma repetida, ¿cierto? Cuando tenemos juegos repetidos finitos infinitos, lo que queremos ver en parte es si es posible alcanzar resultados distintos, que pueden ser mejores para los jugadores, en particular para este juego. Queremos ver si lo que hemos denominado el resultado cooperativo, ¿cierto? Ese M1, M2, es posible alcanzarlo. Entonces aquí diríamos, pues con esta estrategia no, ¿cierto? ¿Listo? Porque seguirían siendo los mismos Nash del juego. ¿Listo? Sí, sí, señora, pero es que hay algo que en serio no entendí, es lo de los pagos, porque se supone que si en la primera escogen 3, 3, no se les suma, entiendo eso. Miremos otra estrategia, a ver si vamos aclarando. ¿Listo? Entonces, fíjense que nosotros de alguna manera, dado que estos dos equilibrios de Nash son, digamos, uno es mejor con respecto al otro, ¿cierto? Fíjense que este R1, R2 lo podríamos llamar como, como el equilibrio de compensación y el L1, L2 como si fuera el equilibrio de castigo, de alguna manera. Entonces, fíjense que podríamos utilizar eso para tratar de ver si M1, M2 se puede alcanzar, ¿cierto? En el juego repetido finito, que haga parte del equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Entonces, supongamos esta otra estrategia, ¿sí? Supongamos que los jugadores juegan M1, M2 en la primera etapa. Ese no es un Nash, pero supongamos, tratemos de ver si es posible alcanzar ese resultado. Entonces, si los jugadores juegan M1, M2 en la primera etapa, en la segunda jugar, el equilibrio de Nash, que de alguna manera sería como un premio, es decir, R1, R2, ¿sí? Pero si juegan cualquier otra cosa distinta, jugar el otro Nash, el Nash del pago más bajo, que sería como si fuera un castigo. ¿Listo? Y tratemos de ver qué pasa con esa estrategia. ¿Estamos ahí claros con cuál es la estrategia? Voy a quitar esto. Profe, pero creo que la estrategia lo que dice es que juega opuesto. Es decir, que el jugador uno juega su pues L y el jugador 2 juega SR, no LL y RR.
No entendí. La O sea, es que estrategia la podemos definir como queramos. pues sí, lo que pasa es que ahí dice que el jugador Y juega yo las, a ver, R1, en T1 se jugó M1, M2 y se juega jugó L1. M1, M2 en la primera etapa, en la segunda que jueguen R1, R2. ¿Sí? Nada, no, yo lo estaba entendiendo Y mal. para cualquier otro resultado, ¿sí? Para cualquier otro resultado, jugar el otro equilibrio de Nash. Sí, ¿Ya? sí, sí, sí. Estoy Sí, ya lo definiendo esa, se puede definir muchas. Estamos definiendo esa. ¿Sí? ¿Listo? Profe, hay una pregunta, inclusive se puede definir, digamos, no sé, como que la primera estrategia sean, no sé, tres combinaciones y para la otra tres No en la entendí. primera etapa. Que, por ejemplo, aquí estamos usando, digamos, para la primera etapa, para uno, M1, M2, solo una combinación. Y para el otro, todas las demás, ¿sí? No, para el otro, ¿quién? Acá yo estoy definiendo las estrategias de los dos jugadores a la vez. M1, M2 es la estrategia, lo que están jugando el jugador 1 y el jugador 2. Si los jugadores jugaron M1, M2 en la primera etapa, en la segunda etapa que jueguen R1, R2. Acá a la vez estoy definiendo las estrategias de los dos jugadores, o sea, estoy diciendo lo que los dos jugadores están haciendo. E1, E2 es etapa 1 y etapa 2. Es Sí, etapa, bueno, no es jugador, ¿sí? sí. Entonces tratemos de evaluar esta estrategia, ¿sí? A ver qué pasa. Entonces fíjense que si esa es la estrategia, ¿qué estamos diciendo? Que a quién le sumamos qué. Dijimos, si juegan M1, M2 en la primera etapa, en la segunda jugar R1, R2. ¿Qué sumo? Un Para ver pago de el pago. 4-4 M1 y M2. El juego de 4-4 Con 4-4, no se le suma ¿por 4-4 qué? M1 y No, M2. porque yo no estoy diciendo que si jugó Mira, M1 o M2 en la primera. Eso sería si jugó M1 M2 en la primera, en la segunda jugar M1 M2, pero eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos sí. diciendo es, si jugaron M1 M2 en la primera etapa, en la segunda jugar R1 R2. 3-3, exacto. Le sumo a 4-4, 3-3, por eso me da este 7-7, ¿cierto? Este de acá. Porque le estoy sumando a M1, M2, R1, R2, o sea, a 4-4 le sumo 3-3, ¿listo? Y dijimos, para cualquier otro resultado, jugar L1, L2. L1, L2 da un pago de 1-1, ¿cierto? Entonces al resto le sumo 1-1. ¿Listo? Al Sí, resto señora. le sumo 1-1, ¿sí? Luego tenemos esta matriz de acá. ¿Listo? ¿Es claro? Entonces fíjense que con esa estrategia, nuevamente, lo que hacemos es calculamos los Nash de este juego que resulta, que este es el juego ya repetido, ¿cierto? Entonces fíjense que si este juega L1, aquí lo mejor es esto. Si este juega M1, aquí lo mejor es esto, el 7, ¿cierto? Si este juega acá, lo mejor es esto. Para L2, esta es la mejor respuesta. Para M2 es acá. Y para R2 es acá. ¿Qué podemos decir? ¿Cuántos Nash hay? 3. Entonces, fíjense lo interesante, ¿cierto? Porque habíamos dicho, teníamos los dos Nash iniciales, los mismos dos, L1, L2, R1, R2, pero aparece uno nuevo. Entonces, que aparezca este nuevo, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Entonces, lo que estaríamos diciendo es, a través de la estrategia que acabamos de definir, ¿cierto? Es posible alcanzar M1, M2 como un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos del juego repetido. Fíjense lo interesante. Sí. Digamos, si en la estrategia, en el primer juego, yo juego M1, M2, en el segundo juego tengo que decidir sobre los NAS o puedo decidir sobre cualquier otra estrategia. Podría ser cualquier otro. Lo que pasa es que lo que les decía, es más probable que los jugadores en la segunda etapa jueguen un Nash,
porque ellos saben que el juego termina ahí. Luego jugar otra cosa como que, sí, porque claro, podría ser cualquier otra estrategia. Entonces podría ser, por ejemplo, no sé, acá, por ejemplo. Podría haber sido, por ejemplo, jugar, si en la primera etapa se jugó M1, M2, en la segunda volver a jugar M1, M2. ¿Sí? Y para cualquier otro resultado jugar, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿sí? Jugar M1, R2, no sé. Pero esto no tendría mucho sentido, ¿sí? Yo puedo, cualquier estrategia, cualquiera que se me ocurra, ¿sí? Porque es todas las combinaciones posibles de los primeros 9 resultados con los 9 segundos, 81 posible, ¿sí? Todas las combinaciones que yo quiera. Lo que pasa es que, claro, uno diría como que ellos jueguen algo diferente al Nash en la segunda etapa, no es tan claro porque ellos, nuevamente, ellos saben, porque igual, fíjate que acá de hecho hubiéramos podido colocar esto. Esta podría ser otra estrategia. No interesa cuál sea el resultado en la primera etapa, ¿cierto? En la segunda jugar M1, M2. Siempre jugar M1, M2 en la segunda. ¿Sí? Esa podría ser una. Para cualquier resultado de la primera etapa, siempre jugar M1, M2 en la segunda. Claro, pero uno diría, y seguramente esto resultará una buena estrategia, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tan creíble es que ellos jueguen en la segunda etapa M1, M2, dado que eso no es un Nash? Porque ellos podrían tener incentivos a moverse de ahí, ¿cierto? O sea, un jugador podría tratar de sacar ventajas sabiendo que el otro va a estar en M1, M2. ¿Sí? Fíjense que ellos tienen un incentivo a moverse a este pago de 5. El jugador 1 podría querer moverse a L1, ¿cierto? O lo mismo el jugador 2, o sea, ¿cierto? A M2. M2 o M1 podrían querer moverse para tener esos pagos de 5. ¿Sí? Si el otro se mantiene con M1, M2. Entonces, ubicarse en un resultado que no es Nash en la segunda etapa no es tan creíble, pero seguramente es una buena estrategia. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, fuera, no interesa cuál sea el resultado en la primera etapa, en la segunda jugar siempre M1, M2, tratemos de ver eso, a qué resultado lleva. ¿Cómo quedarían los pagos? ¿Qué le sumamos? La estrategia es, no interesa que jueguen en la primera etapa, en la segunda van a jugar M1, M2. Uh 4-4, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? 5-5. 5-5. ¿Qué más? 10-5. 10-4. 9-4. 4-4. Creo que acá también es un 0, ¿cierto? Entonces, 4-4. Sí, 4-4. Abajo 7-7. Entonces, aquí esto sería 4-9, 8-8. ¿Sí? Y abajo nos quedaría 4-4, 4-4 y 7-7, ¿cierto? No. Hay alguien de quinto B. Yo solo veo ¿Sí? de C, de quinto A y de quinto Listo, y B. si quisiéramos evaluar, entonces aquí cuáles serían los Nash, ¿qué nos quedarían? Nos quedaría esto. Nos quedaría este. Fíjense, entonces no, pues no cambia, digamos, en mucho con respecto a la situación inicial, ¿cierto? Vuelven a quedar los mismos Nash.
Esa sería otra estrategia, pero claro, lo que diríamos es, Abajo hay tres es creíble que uno diga eso, que no interesa cuál sea el resultado en la segunda etapa van a jugar M1, M2. Pues no es del todo creíble, ¿cierto? Entonces, por eso decimos, seguramente es más creíble que las estrategias incluyan jugar los Nash en alguno o combinado los Nash en la segunda etapa. ¿Por qué? Porque sabemos que en los Nash no hay incentivos a moverse, ¿sí? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Esas estrategias se pueden definir, o sea, de varias formas, usted lo dijo. Hay Pero 81 también se puede... estrategias posibles. Ujú. 81. Sí. Pero entonces se podría definir, por ejemplo, que digamos en la primera etapa, no sé, para las combinaciones de la esquina superior se alcance un equilibrio en Nash, y para las combinaciones de la esquina inferior se alcance el otro equilibrio en Nash, 3 y 3. ¿También podría ser posible? No entendí. Si se jugó L1, L2 en la primera etapa, en la segunda jugar L1, L2, ¿sí? No, yo me refería, por ejemplo, definir, por ejemplo, que en la primera etapa se jugó para L1, M2, y L1, R2 y M1, R2. O sea, Ah, ya, ya. Si se jugó L1, L2, L1, M2 o L1, R2, jugar L1, L2 en la segunda. Sí, Sí, esa es una posible, claro. Y para el resto jugar R1, R2. Sí, hay muchas opciones, ¿cierto? Que nos resultan ahí. Claro, pero nuevamente, lo que nos interesa en el fondo de evaluar todas esas posibles opciones, porque ya sabemos que varias nos van a dejar como con este resultado, ¿cierto? En el que lo que sucede es que vuelven a quedar como los mismos Nash, ¿sí? Pero recuerden que lo que estábamos diciendo es, puede haber un resultado que sea mejor, ¿cierto? M1, M2. La idea es ver, ¿será que hay algunas estrategias que permiten alcanzar ese resultado como un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos? Ya vimos que sí, ¿sí? En particular esta estrategia que acabamos de ver, ¿sí? Esta. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo interesante nuevamente aquí de los juegos repetidos es que permiten alcanzar resultados que en el juego de etapa no se podrían alcanzar. Entonces yo les diría a ustedes, por ejemplo, en esta estrategia que acabamos de ver, que nos llevó a estos tres equilibrios en el juego final, ¿sí? ¿Por qué será que sucede eso? O sea, ¿por qué será que se puede alcanzar M1, M2 como un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos del juego repetido a través de la estrategia que acabamos de ver? ¿Por qué será que sí es posible alcanzar ese resultado a través de esa estrategia? ¿Por qué eso se vuelve un Nash? porque hay cooperación, puede ser. Ajá. ¿Por qué se alcanza el resultado cooperativo? ¿Qué será lo que hay detrás que hace que se alcance ese resultado cooperativo? Sergio Andrés González, ¿estás? Sí, profe. ¿Qué opinas al respecto? Pues, o sea, yo estaba pensando es que al tomar esa estrategia y al sumar los resultados, pues dado que no es posible que las demás estrategias que se van a tomar van a dar un resultado superior a ese Nash, pues yo creo que esa puede ser una de las razones por las que se puede llegar a ese Nash. Pero no entendí cuál es. ¿Cuál es la razón de que en el juego repetido la cooperación se pueda alcanzar como un Nash? Bueno, y sí, es que no sabría bien así que responder. O sea, lo que yo estaba mirando era a través de la suma de los resultados de los pagos de las estrategias, pero no sabría bien cómo interpretar por qué se llega a ese resultado. Luis Fernando Olivero, ¿estás? Creo que sí. ¿Por qué será? ¿Qué crees tú?
Profe, ¿me podría repetir la pregunta? Que ¿por qué se escoge ese Nash en el juego, o sea, en la segunda etapa? ¿Por qué será posible alcanzar la cooperación en los juegos repetidos? ¿Cuáles son los argumentos que uno podría tener para entender eso? Pues, digamos, si yo hago una estrategia tal que yo modifico los pagos en la segunda etapa, al jugar yo puedo como que sugestionar a los jugadores para escoger la opción que yo quiero, ¿sí? Entonces, por eso no entendí. Bueno, entonces... No entendí. Todos los pagos se van a ver modificados al final del juego repetido, según la estrategia que hayamos definido. La pregunta es, ¿por qué algunas estrategias permiten que la cooperación se alcance como un equilibrio de Nash del juego repetido? Okay. ¿Qué será lo que sucede ahí? Más allá de lo matemático, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Pues yo pienso que eso puede ser como un tema de, ¿cómo se llama eso? Como los problemas de agencia. Entonces, cuando yo modifico el juego y las estrategias tal que yo hago que los pagos sean mayores o sea, los pagos sean más atractivos en la etapa 2, dependiendo de las estrategias que yo armo, antes de que se juegue el juego, yo puedo sugestionar a que se escoja el pago que yo quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener unos pagos más altos diciendo, bueno, entonces si en la etapa 1 se juega el equilibrio competitivo, en el próximo también se va a jugar el equilibrio competitivo. Pero si no se juega, entonces digamos yo castigo a los jugadores con un pago menor. Entonces haciendo como ese castigo, yo puedo sugestionar a que los jugadores no se desvíen. ¿Pero yo quién? Si los que definen la estrategia son los jugadores. Bueno, entonces digamos yo como jugador, ¿sí? Para yo escoger el que tenga más pago. Sí, creo que el argumento no es claro. Yeleni Andrea Estrada, ¿estás ahí? Fíjense que lo que decíamos, ¿no? Cuando yo traduzco a la forma extensiva, ahí lo puedo ver, ¿cierto? Porque lo que estamos diciendo es en cada etapa los jugadores están jugando simultáneamente, ¿sí? Luego es un juego con información imperfecta. O sea, yo conozco el resultado de cada etapa, pero cada jugador no sabe lo que ha hecho el otro al momento de tomar la decisión en cada etapa, ¿sí? Yeleni. ¿Cómo podríamos explicar la pregunta que estoy haciendo? Dame un argumento de por qué es posible alcanzar la cooperación en un juego que se repite finita o infinitamente, porque pasa en los dos casos, cuando esa estrategia no es Nash del juego de etapa. ¿Por qué en el juego repetido sí se logra, como un Nash del juego repetido? ¿Alguien tiene una idea de qué puede estar pasando ahí? Que los jugadores se ponen de acuerdo buscando el máximo beneficio. Se ponen de acuerdo. Profe, yo le añadiría una variable como la confianza. Exacto, eso sí, por ahí sí es, ¿sí? Fíjense que lo que uno estaría diciendo es, para que sea posible llegar a este resultado, porque esta estrategia la definimos, recuerden, de esta manera, que estamos diciendo los jugadores juegan en la primera etapa M1, M2, ¿cierto? Suponemos que está esa opción de que puedan jugar M1, M2, que si así lo hacen, se compensa en la segunda etapa con el Nash que les ofrece el pago más alto, ¿sí? Y para otro resultado que no sea M1, M2, se juega el Nash con el
con el pago más bajo. Entonces es como si estuviera colocando una estrategia que incluye como premio castigo, ¿cierto? Entonces fíjense que lo que estamos diciendo es la cooperación la estamos de alguna manera compensando con un pago alto en la segunda etapa. Claro, esto implica confianza. Entonces fíjense que aparecen otros elementos como la confianza, por ejemplo, porque si los jugadores no tuvieran confianza no tendrían ningún incentivo para jugar M1, M2, ¿sí? Porque ese es un acuerdo implícito, no es algo que se hace, no, explícitamente no hay un acuerdo, ni hay nada que los castigue si ellos no cumplen con ese acuerdo. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es, aparecen elementos como la confianza, acá, efectivamente, aparecen elementos como la reputación, ¿sí? Porque si, por ejemplo, son empresas en las que saben ellas que ciertos resultados las lleva a pagos más altos, pues de alguna manera está en juego también la reputación, ¿sí? Y, digamos, es eso lo que permite entender por qué se puede llegar a un resultado como este. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Es claro, chicos? Yo tengo una pregunta, pero digamos es más a un enfoque práctico de lo que acabamos de ver. Entonces, digamos, una aplicación podría ser la colusión en un oligopolio, digamos, un tipo de Bertrand o algo así. Sí, tanto en Cournot como en Bertrand, por ejemplo, se podrían dar ese tipo de colusiones implícitas, ¿cierto? Claro, a ellos les conviene, digamos, en términos de los beneficios, a las empresas les puede convenir mantener ahí esas colusiones tácitas, ¿cierto? Porque saben que se van a encontrar en diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, año a año, no sé, o mes a mes, ¿cierto? Van a tener que estar tomando ciertas decisiones en las que se van a ver afectados los unos con las decisiones de los otros. ¿Listo? Entonces, claro, si ellos son, fíjense que aquí también hay de fondo, cuando las repeticiones se dan en periodos largos, pueden aparecer elementos como procesos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, los jugadores pueden darse cuenta, pueden aprender a identificar el comportamiento del otro jugador y responder de esa forma, ¿cierto? Entonces, si efectivamente uno ve que hay algún tipo de elemento que indique que el otro jugador está siendo cooperativo, ¿cierto? Pues yo puedo actuar de la misma manera. Y aunque eso no es Nash, pueden haber incentivos suficientes en el juego repetido para que se alcance, digamos, ese resultado como un resultado que es Nash en el juego, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? Si me contestan, estaría perfecto. Sí, señora, estamos claros. Profe, entonces ahí lo que haría que lleguen a ese resultado más óptimo sería lo que usted decía que era la confianza y la Sí, recompensa. aparecen Ok. diferentes elementos, ¿cierto? Como la confianza, la reputación, los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Eso lo podemos dar como diferentes interpretaciones en función del contexto particular que estemos estudiando, ¿sí? Ok. Capital social ¿Listo? puede ser otra variable que se añade. Alguien preguntó algo, pero se escuchó muy bajito. Sí, profe, yo sobre el capital social. O sea, también se puede añadir, así como la confianza, se puede añadir el capital social en ese tipo de análisis. Claro, también, es que depende, digamos, del tipo, nuevamente, del tema particular, del problema particular que estemos estudiando, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, ¿qué se te ocurriría a ti? Una situación en la que efectivamente podamos evaluar el capital social o que lo podamos entender de esa manera. ¿Cuál sería una situación? O sea, ¿qué se te vino a la cabeza? ¿Qué tipo de situaciones se te vinieron a la cabeza para entenderlo así? Pues estaba pensando en, no sé, en los hechos como de redes, entonces pues la utilidad, no sé, de cualquier tipo de objetivo que uno llegue puede ser mayor si el capital social y las redes son más amplias. Ujú. Por ejemplo, Más o menos lo estaba un caso, analizando de esa manera. un caso. No sé, puede ser de la misma universidad, o sea, pues, digamos, hay personas que puede que aprovechen mucho más los espacios de la universidad
o las salidas que dan precisamente por las redes o el capital social que tengan dentro de ella. Ujú. Bueno, no lo veo muy claro, digamos, los ejemplos que estás colocando con respecto a digamos, pues, digamos, el comportamiento estratégico como lo estamos viendo acá, ¿no? Pero fíjense que si uno va, por ejemplo, a temas medioambientales, ¿sí? Externalidades o temas de bienes públicos, de pronto uno ahí lo puede entender. Porque si uno lo mira, pueden haber tensiones, digamos, entre los incentivos individuales y los incentivos sociales, ¿sí? Que un poco lo que vemos acá. Porque cuando decimos que ese 4-4 no es equilibrio de Nash, lo que estamos diciendo es a partir de los incentivos individuales no es posible lograr esos resultados. La única forma sería si los jugadores son conscientes de que a nivel social hay una conveniencia en actuar de cierta manera, ¿sí? Entonces, fíjense que de pronto es ese tema de construcción de capital social o de aprendizaje social, uno lo podría entender como esa asociación que uno puede hacer entre ese resultado que es óptimo a nivel social, ¿cierto? Nuevamente, versus el incentivo individual en temas, por ejemplo, como les decía, de externalidades o de bienes públicos, ¿sí? No sé si queda un poco más claro. Listo. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando la repetición no es finita sino infinita? Entonces, tratemos de ver qué sucede en el caso de los juegos repetidos infinitos. Nuevamente, aquí el concepto de solución, pues el mismo, porque este es otro tipo de juego dinámico, el equilibrio de Nash perfecto en su juego, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de ver cómo podemos calcular el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos de los juegos repetidos infinitamente. ¿Cuál es la diferencia con los juegos anteriores? Pues que los jugadores saben que van a interactuar en varios periodos, pero no saben cuántos periodos son, ¿sí? ¿Listo? Entonces puede ser que no saben cuál es la duración del juego, no saben exactamente cuántos periodos son, ¿listo? O sí, digamos que pueden haber diferentes circunstancias o puede ser que haya pasado, digamos que se haya definido inicialmente un número de etapas, pero que hay ciertas contingencias o que hay cierta incertidumbre, digamos, respecto a que se mantenga esa interacción en el tiempo. Entonces ahí digamos que también pueden haber como varias interpretaciones de lo que sería esos periodos infinitos, pero pues en principio vamos a suponer que los jugadores no saben en qué momento termina la interacción. Listo. Entonces, aquí debería de pasar lo mismo que antes, y es tratar de identificar las estrategias del juego repetido infinito, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que es una estrategia en un juego repetido infinito? ¿Qué será? Fíjense que en el caso anterior decíamos, tenemos un juego de etapa y supongamos que se juega 2 veces. Si se juega 2 veces, entonces lo que decíamos es, debe ser la estrategia de cada jugador es definir la acción, ¿cierto? Que ellos van a tomar en cada etapa para cada posible resultado de las etapas anteriores, para cada posible historia que se tenga de la etapa o de las etapas anteriores. ¿Listo? En el caso de un juego repetido infinito, ¿será algo diferente o acá cómo lo definimos? Profe, ya escribieron en el chat que todas las n combinaciones de contingencia para cada estrategia. A ver, miremos. Todas las n combinaciones de contingencia para cada estrategia. No, la pregunta es, ¿qué es una estrategia? Pues no sería lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? Básicamente lo que estaríamos diciendo es, acá lo que debe es definirse cómo va a jugar cada jugador, ¿cierto? En cada etapa del juego, ¿cierto? En cada momento en que se encuentran los jugadores para cada posible historia anterior, ¿sí? Para todo lo que hayan sucedido en las etapas anteriores. ¿Listo? Una cosa importante aquí es que, bueno, que eso, digamos, lo omitimos para el juego repetido finito, pero también se puede aplicar, y es
siempre los pagos futuros se pueden traer a valor presente, ¿sí? Entonces, en el juego de 2 etapas podríamos haber supuesto que hay un factor de descuento en cada etapa a partir, por ejemplo, de la segunda etapa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente lo que nos interesa es como traer a valor presente el pago del juego repetido. Aquí en particular nos interesa traer a valor presente el pago del juego repetido infinito. ¿Listo? Para poder hacer la evaluación del equilibrio de Nash. Es que no entendí muy bien eso de traer a valor presente. Ya vamos a mirar qué es. ¿Listo? Entonces, fíjense, supongamos el caso, esta es una versión del dilema del prisionero, ¿sí? ¿Listo? Este sería el juego de etapa. En el juego de etapa, ¿cuántos equilibrios de Nash tenemos? 1, ¿cierto? Aquí el equilibrio es este, ¿sí? Entonces, este sería un juego con un único equilibrio de Nash. ¿Listo? En el juego de etapa. La pregunta es, ¿ese es el mejor pago posible que pueden tener los jugadores? No. No, ¿cierto? Es 4-4. Exacto, hay un resultado que sería mejor para ellos, que sería este 4-4, ¿cierto? Es decir, este 4-4 sería el óptimo de Pareto del juego, ¿sí? Fíjense que el argumento es el mismo del caso anterior, y es, aunque es un resultado mejor, como no es Nash, pues no se puede alcanzar a través de la interacción estratégica de los jugadores. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿será posible alcanzar este resultado cooperativo, ¿cierto? Este resultado que es mejor para los jugadores a través de la repetición infinita del juego? Esa sería una cosa, por ejemplo, que podríamos tratar de ver. Si es posible alcanzar este resultado R1, R2 como un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos del juego repetido infinito. ¿Listo? ¿Cuántas estrategias posibles puede tener este juego repetido infinitamente? Infinitas. Infinitas también, ¿cierto? Entonces, imagínense, evaluar infinitas estrategias es muy complicado. ¿Listo? Entonces, importante entender de qué forma podemos definir nosotros las estrategias del juego repetido infinito. Entonces, hay algunas, digamos, que son como estrategias convencionales para estudiar la cooperación en juegos repetidos infinitos. Entonces, por ejemplo, está una estrategia que se denomina la estrategia del gatillo o la estrategia del disparador. Entonces, por ejemplo, una estrategia como esa, ¿qué es lo que nos está diciendo? Una estrategia del gatillo lo que nos estaría diciendo es, los jugadores comienzan cooperando, ¿sí? Es decir, aquí que comiencen cooperando, ¿qué es? Que los jugadores comienzan jugando R1, R2, ¿sí? ¿Listo? Sí, señora. Los jugadores comienzan cooperando. ¿Cooperan hasta cuándo? Hasta cuando algún jugador se desvía, ¿sí? Si en algún momento algún jugador se desvía, ya nunca más vuelven a cooperar. ¿Eso qué significa? Significa, los jugadores comienzan jugando R1, R2, ¿sí? Si en alguna etapa del juego repetido infinito algún jugador se desvía de jugar R1 o R2, ya nunca más vuelven a cooperar. ¿Qué significa que nunca más vuelven a cooperar? Que van a seguir jugando en adelante el equilibrio de Nash. Es decir, L1, L2. ¿Listo? Entonces, fíjense que de alguna manera lo que les decía, el trasfondo de estudiar los juegos repetidos es ver si es posible alcanzar la cooperación en el tiempo, si es posible alcanzar esos resultados que son mejores para los jugadores en términos de los pagos o en términos de optimalidad en el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí en particular para este juego, dime. Perdón, se supondría información perfecta, ¿cierto? Porque ¿cómo más van a saber cuando el otro se desvía? Es que recuerden que lo que hemos dicho es, este juego, el juego de etapa, lo que está implicando es que los jugadores toman decisiones simultáneamente, luego cada uno no sabe lo que hizo el otro, pero al final de cada etapa se conoce el resultado. ¿Sí? Sí, cuando ellos van a jugar la etapa 2, ellos saben cuál ha sido el resultado en la etapa 1.
Cuando van a jugar la etapa 3, saben cuál ha sido el resultado en la etapa 1 y en la etapa 2, ¿sí? Entonces también. Entonces, hay perfección en el sentido del resultado de cada etapa, ¿sí? Pero pues cada Pero jugador al información momento de... imperfecta. exacto, con respecto al otro jugador, ¿sí? ¿Listo? Sí, gracias. Listo. Entonces, tratemos de ver, por ejemplo, si uno definiera una estrategia como la estrategia del gatillo, ¿qué pasa con este juego? Ahora, está la estrategia del gatillo. ¿Cuántas estrategias posibles hay? Dijimos, pues infinitas, ¿cierto? Porque son todas las combinaciones posibles de todas las... Si yo me paro en un momento T de ese juego infinito, es evaluar qué es lo que va a jugar el jugador en adelante, ¿cierto? Para todas las posibles historias posibles que han sucedido hasta ese momento, hasta T-1, ¿sí? ¿Listo? Eso sería la estrategia. Entonces, fíjense que no es tan sencillo, digamos, definirlas, pero lo hacemos así de forma general como lo hicimos con la estrategia del gatillo. ¿Cuál podría ser otro tipo de estrategia? Está, por ejemplo, las estrategias, la estrategia del garrote y la zanahoria. Entonces, la del garrote y la zanahoria, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con la del gatillo? Entonces, lo que nos estaría diciendo es, los jugadores empiezan cooperando, ¿cierto? Es decir, comienzan jugando R1, R2. Si en algún momento algún jugador se desvía, va a haber un número de periodos de castigo, es decir, va a haber un número de etapas en las que los jugadores no vuelven a cooperar, es decir, jugarían el Nash, pero es probable que en algún momento a futuro vuelvan a jugar cooperativamente. Es probable que se vuelva a jugar R1, R2. ¿Sí? Entonces empiezan cooperando, si alguno se desvía hay una etapa de castigo, pero es probable que después vuelvan a jugar cooperativamente. La diferencia con la estrategia del gatillo es que el gatillo lo que dice es, cuando alguno se desvía, ya nunca más se vuelve a dar la cooperación. ¿Sí? ¿Listo? Esta otra estrategia que es, por ejemplo, la estrategia ojo por ojo. Entonces, la estrategia ojo por ojo lo que estaría diciendo es, cada jugador juega de acuerdo a lo que el otro haya jugado en la etapa anterior. ¿Sí? Si en la etapa anterior el jugador 1 jugó no cooperativamente, pues en la etapa siguiente el otro jugador no juega cooperativamente. Y así, cada uno hace lo que hizo el otro en la etapa anterior. ¿Listo? Y así podemos definir también muchas estrategias. ¿Listo? Pero bueno, tratemos de evaluar, por ejemplo, esta estrategia del gatillo. Entonces ya dijimos, la estrategia del gatillo para este juego sería, los jugadores empiezan jugando R1, R2, si en algún momento un jugador se desvía, en adelante no vuelven a cooperar. Es decir, de ahí en adelante juegan L1, L2. ¿Listo? Hay dos cosas aquí importantes, lo que les decía. Uno, podemos asumir que hay un factor de descuento, es decir, asumir que hay un delta, ¿cierto? Que está ponderando los pagos de cada uno de los periodos. Este factor de descuento puede tener varias interpretaciones. Entonces, el factor de descuento puede ser, no sé, la tasa de inflación, por ejemplo, o un costo financiero, o puede ser el costo que puede implicar, sí, la valoración que yo doy, por ejemplo, la valoración que yo doy a haberse desviado versus no haberse desviado. También se puede interpretar como la impaciencia de los jugadores, o sea, tiene diferentes interpretaciones. Como aquí estamos en un contexto muy abstracto, ¿cierto? No estamos en un contexto particular, la podemos asumir como la impaciencia de los jugadores en el tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, periodo 1 yo tengo un beneficio pi, en el periodo 2 está ponderado por un delta, en el segundo será delta de delta pi, en el siguiente será delta de delta delta pi, así, listo. Y finalmente lo que decimos es, pues ese delta lo debo tener en consideración para definir si la estrategia es una estrategia que conforma un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos o no. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo. Listo. Y el otro elemento que es importante aquí es que sucesiones de este estilo, ¿sí? Como aquí vamos a trabajar con sucesiones infinitas, entender que sucesiones de este tipo, ¿cierto? Como el que tenemos acá, las podemos expresar de esta forma, ¿cierto? Como 1 sobre 1 menos delta. Y lo que está aquí abajo, pues simplemente la demostración. ¿Listo? Pero tener como claridad de que estas sucesiones infinitas las podemos escribir de esta forma.
Listo. Entonces, fíjense que al final, ¿qué es lo que nos interesa ver? Entonces, hemos dicho, queremos evaluar si la estrategia del gatillo para este juego permite alcanzar la cooperación en el juego repetido infinito. Es decir, si la cooperación puede ser un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos del juego repetido infinito. Entonces, me voy a pasar aquí un momentico al tablero. Entonces, fíjense que según la estrategia dijimos, los jugadores empiezan jugando R1, R2, ¿cierto? Bueno. ¿Listo? Entonces dijimos, comienzan jugando R1, R2, ¿cierto? Periodo 1, en el periodo 2 juegan R1, R2, en el periodo 3 juegan R1, R2, ¿cierto? Tan. Puede ser que en algún momento un jugador se desvía. Supongamos que el jugador 1 es el que se desvía, ¿cierto? Supongamos que se desvía de R1 a L1. Este siguió jugando R2. Sabemos que en el momento en que se da el desvío, esta es la etapa de desvío, ¿cierto? Nunca más vuelven a cooperar. ¿Cierto? Entonces, visto, digamos, en cada una de las etapas más o menos podría ser esto. Claro, esta desviación puede ocurrir en cualquier momento. En el periodo 4, en el periodo 10, en el periodo 20, en el periodo 100, no sabemos en qué momento. Pero como este es un juego repetido infinito, los subjuegos son idénticos al juego grande. ¿Sí? Da lo mismo verlo, ver esta desviación en la etapa 4 que verlo en la etapa 100. Da lo mismo para el juego repetido infinito. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Entonces, fíjense que lo que queremos ver es si es posible alcanzar la cooperación en el tiempo, ¿cierto? Fíjense que si los jugadores siempre cooperaran, pues el resultado siempre sería R1, R2 en todas las etapas. R1, R2, R1, R2. ¿Listo? Entonces, para ver si a los jugadores les conviene mantener la cooperación, lo que quisiéramos es comparar el pago de siempre cooperar, que sería esto, ¿cierto? Con el pago de desviarse en algún momento, que sería lo que tenemos arriba en verde, ¿sí? Si nos damos cuenta, realmente evaluar estas primeras etapas, pues no tiene mucha gracia porque finalmente estos pagos de aquí son iguales que estos pagos de aquí, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo quisiera colocarlo de otra forma, yo diría que acá yo lo que tendría es un pago A, que sería estas etapas en que siempre se cooperan, más un pago de desviarse, más el pago en adelante de no cooperar. ¿Cierto? A más el pago de desviarse, más el pago de no cooperar. ¿Listo? Si yo lo mirara acá, esto es A, ¿no? Entonces aquí sería A más el pago de cooperar. Entonces al final lo que me interesa comparar, A se va. O sea, estas primeras etapas como son idénticas, pues cuando yo voy a evaluar los pagos, me da lo mismo omitirlas. Lo que quisiera realmente es comparar los pagos que tengo, o lo que sucede con el pago de aquí en adelante, de la etapa en que se desvían en adelante. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, fíjense, si los jugadores deciden siempre cooperar, pues el pago siempre va a ser 4 para cada uno en cada etapa, ¿cierto? Ese fue el resultado que definimos como cooperativo, este 4. Entonces, 4 delta al cuadrado, porque ese sería el pago de jugar en cada una de las etapas cooperativamente. ¿Listo? Aplicando, digamos, esta formulita que me permite expresar esta sucesión infinita, pues lo puedo escribir de esta manera, como 4 sobre 1 menos delta, ¿sí? Y eso lo quiero comparar
con la situación en la que algún jugador decide desviarse. Si algún jugador decide desviarse, entonces el jugador, por ejemplo, 1 se desvía de jugar R1, R2 a jugar L1, pues él se va a quedar con un pago de 5. Entonces, en el momento en que se desvía, el pago es 5, pero en adelante el pago va a ser 1, ¿cierto? Que es el resultado del Nash. ¿Listo? Y lo mismo, como está ponderado por un factor de descuento, pues será 5 más 1 delta cuadrado, ¿sí? Que lo podemos escribir de esta forma. Entonces, fíjense que lo que nos interesa es ver si les conviene mantener la cooperación o no a los jugadores. Es decir, me interesa comparar estos dos pagos, ¿cierto? Este pago de acá con este pago de acá. ¿Listo? Cuando resolvemos, lo que vamos a encontrar es un valor de delta, ¿sí? Entonces, lo que estaremos diciendo es, siempre que delta sea mayor o igual que un cuarto, a los jugadores les conviene mantener la cooperación. ¿Listo? O de otra forma, lo que estaríamos diciendo es, para valores de delta mayores o iguales a un cuarto, la estrategia del gatillo es un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. O es posible alcanzar la cooperación a través de la estrategia del gatillo para valores de delta mayores o iguales que un cuarto. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí este delta, pues, tiene importancia. Recuerden que les dije, este delta puede tener diferentes interpretaciones. En particular, lo puedo entender como el nivel de impaciencia de los jugadores. Delta es un valor que está entre 0 y 1, ¿sí? Por tanto, aquí yo qué diría, por ejemplo, para este valor de un cuarto. Necesito que los jugadores tengan un nivel de impaciencia muy alto, un nivel de paciencia muy alto para poder alcanzar la cooperación. No. No necesariamente, ¿cierto? Como un valor, pues está por debajo del valor medio, digamos, ¿sí? Entonces, si son suficientemente pacientes los jugadores, en este caso, es posible alcanzar la cooperación en el juego repetido infinito. ¿Esto está claro, chicos? Profe, ¿ese es el nivel de paciencia? ¿Así se interpreta? Sí, lo podemos interpretar como el nivel de paciencia. Fíjense que también puede ser la inflación, no sé. Entonces, para ciertos niveles, si la inflación no es tan alta, pues es posible alcanzar la cooperación. ¿Sí? O esto también puede ser un costo financiero, puede tener diferentes interpretaciones. Pero como acá estamos en un juego abstracto, ¿cierto? No es un contexto particular, lo podemos interpretar como el nivel de impaciencia. ¿Mm? ¿Listo? Ok. ¿Para los demás está claro, chicos? ¿Hay preguntas? Sí, profe, ahí cuando se dice que la estrategia de gatillos, o sea, parados, es mejor respuesta que la estrategia de gatillo del 1, ahí se tiene en cuenta que se desvían o que no se desvían, o depende. Acá, yo no sabía dónde me estabas diciendo, esto de acá. Ah, ¿Cierto? sí, o sea, cuando se refiere a la estrategia de gatillo es si se desvían, no se desvían, o considerando la posibilidad. Sí, fíjense que aquí estamos suponiendo que alguno de los dos jugadores se desvía, ¿sí? ¿Listo? Se desvió el jugador 1, pero se pudo haber desviado el jugador 2. Entonces, realmente, digamos que en general, yo la estrategia del gatillo la evalúo es para el juego, ¿cierto? Porque aquí pues se puede desviar cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es, yo defino una estrategia para el juego repetido infinito. Estoy definiendo una estrategia. Cuando defino la estrategia del juego repetido infinito, lo que estoy diciendo es cómo van a jugar los jugadores, ¿cierto? En cada etapa del juego, dada la historia hasta la etapa anterior, ¿sí? Entonces, aquí fíjense que lo que estamos diciendo es, vamos a suponer que los jugadores comienzan cooperando. Eso me estaría diciendo la estrategia del gatillo, ¿cierto? Comienzan cooperando. ¿Listo? Si en algún momento algún jugador se desvía, ya nunca más vuelven a cooperar. Entonces, claro, digamos, esa interpretación acá de para quién es mejor es en función de cuál es el jugador que se desvía, si es el jugador 1, si es el jugador 2, ¿cierto? Pero digamos que esto no es tan relevante acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que es importante? Entender cómo leo yo este resultado, ¿cierto?
en términos de delta. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es, a través de la estrategia del gatillo, es posible alcanzar la cooperación, ¿cierto? Como un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos del juego repetido, infinito, siempre que delta sea mayor o igual que un cuarto. Si delta es menor que un cuarto, pues los jugadores no tienen incentivos a mantener la cooperación en el tiempo. ¿Sí? Sí, Sí, señora. Listo, es eso, chicos. profe, yo tengo una pregunta, pero es más aritmética. De la diapositiva anterior. Sí. Sí, aquí, porque es que no me queda tan claro, ¿por qué nos da la suma de todo del 4 más 4 delta más 4 delta al cuadrado más 4 delta al cubo? Nos da 4 sobre 1 Por eso, menos ¿no? Yo las sucesiones de este estilo las puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Ok. Fíjate qué es esto. ¿Sí? Y acá abajo, pues, yo como factorizo es desde 1 delta. Entonces, el delta por 1 sobre 1 menos delta, ¿sí? Más el 5 de la etapa de desvío. ¿Sí? Ok. Porque lo que estoy haciendo es comparar esos dos pagos de aquí en adelante, ¿cierto? ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, les quería proponer que revisaran este jueguito. Para que, ¿lo están viendo? El juego del gallina. Sí, sí, señora. Este jueguito, sí, para que por favor lo anoten. Y evalúen el juego, ¿cierto? Bajo la estrategia del gatillo cuando se repite infinitamente. Entonces, evaluarlo es definir si es posible alcanzar la cooperación, para qué valor de delta, ¿sí? ¿Listo, chicos? Entonces, para que le den una miradita. Profe, pero entonces eso se hace teniendo en cuenta el pago de desviarse también, ¿cierto? Claro, claro, porque yo tengo que evaluar el pago desde el momento, recuerden que decíamos esto, ¿cierto? Los jugadores empiezan cooperando. Es probable que en algún momento alguno se desvíe, ¿sí? Claro, entonces yo tengo que evaluar la etapa de desvío y en adelante ya sé que nunca más vuelven a cooperar, ¿sí? Sí, señora. Listo. Listo, chicos. Entonces ya la idea es revisen por favor ese ejercicio, miren a ver cómo les va. ¿Listo? Haciéndolo para el juego que les acabé de mostrar. ¿Lo copiaron? Eso, gracias. Sí, coloquen el jueguito. Y ya acá cerramos con este tema. Entonces, nuevamente, si no habían llegado, están los expositores del tema de Cournot. Ernesto Beltrán, Sergio Andrés, Ismael, Luis Felipe. Sí, señora. Ustedes ya tienen que estar para la próxima semana listos para la exposición. Para la próxima semana, no, para la próxima clase. Para el jueves, perfecto. ¿Listo? De acuerdo. Listo, chicos. Les decía, es probable, como la idea es presentar el tema lo suficientemente completo, ¿cierto? Si necesitan más tiempo que la siguiente clase, me dicen. Eso es probable, ¿listo? Porque la idea es que hagan también ejercicios y muestren diferentes variaciones del modelo. Pues, profe, no sé, sería, pues para la siguiente semana no se podría. Lo veo como un poco sobre el tiempo. Pues igual Pero yo ya les había anticipado, ¿no? sí, igual preparamos ya algunas cosas, pero pues no sé. La idea es que comiencen el jueves. Si tienen que tomar jueves y parte del martes o el martes, me dicen. Ok. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, pues dejamos acá. Cualquier cosa, igual pues estoy pendiente, bueno, de dudas o de cualquier cosa que vaya surgiendo. Igual están trabajando los ejercicios con Andrés, ¿no? Les mandó un taller. Sí, sí, señora. Bueno, sí, listo, chicos. Bueno, entonces se cuidan por favor y estamos charlando. Que estén bien.
Gracias, profe. Chao. Bueno,